Y agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad nuevamente de estar reunidos en este lugar, en la casa de Dios, para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles para que en nuestro lugar podamos cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Oremos. Amante Padre, muchas gracias porque nuevamente nos traes a tu casa y en este momento, al abrir tu palabra, deseamos nuevamente ser visitados, bendecidos, orientados, enseñados por tu Santo Espíritu. Permite, Señor, que tu palabra pueda cincelar nuestra mente y que puedan quedar grabadas en nuestro corazón tus palabras. Y como dijo tu siervo el rey David, en mi corazón he guardado tus palabras, tus dichos, para no pecar contra ti. Permite, Señor, que tu Espíritu nos acerque a ti y que el día de hoy sintamos tu presencia y también tu palabra traiga salvación a nuestra vida. En el nombre de Jesús lo pedimos, nuestro amante Salvador. Amén. Las prioridades del hombre más rico es el título del mensaje de esta noche. Y el día de hoy analizaremos la historia de un hombre excepcional, un hombre que su historia se encuentra en el primer libro que quizá fue escrito en la Biblia, y me refiero al libro de Job. El libro de Job, dicen los especialistas, los estudiosos bíblicos, que este probablemente ha sido el primer libro que se haya escrito. Y por el contenido podemos observar que el autor, sin duda alguna, presentó la historia de un hombre que fue amigo de Dios. Y si tú quieres ser un amigo de Dios, probablemente te interese esta historia. Porque la historia de Job es probable que pueda ser también tu historia en algún momento de tu vida. Vamos a abrir la Biblia precisamente en el libro de Job, en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Job, capítulo 1, el versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Bueno, la palabra Job, Job, en hebreo, es probable por la raíz hebrea del verbo del cual procede el nombre, significa el arrebatado. Y la orientación que nos da en el propio nombre de Job, nos dice que se le fue arrebatado algo en su vida. Y no solo algo, como ya usted quizá ha estudiado en la Biblia, sino quizás se le arrebató todo. Pero en su primer condición, la Biblia dice que Job, versículo 1, este era un hombre como perfecto, recto, temeroso de Dios y ¿qué cosa? Apartado del mal. La palabra de Dios, estimados hermanos y amigos, nos dice que Job era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre amigo de Dios. En sus prioridades, nota, a mí me encanta porque la palabra de Dios describe a Job en la realidad del interés divino. ¿A qué me refiero? Cuando Dios mira a una persona, cuando Dios observa el corazón de un hombre o una mujer, lo mira a través de este espejo, a través de este análisis. En primer lugar, ¿qué tan cercano estás de Dios? ¿Qué tan cerca estás de Dios? Y la Biblia dice, Dios describe a Job como un hombre cercano a Él. Un hombre que está cercano a Dios automáticamente
es un hombre que aborrece el pecado, que no le gusta la injusticia, que en su hogar, en medio de los ángeles. Job, ese es uno de los nuestros. Job enorgullecía el corazón de Dios. Así que la palabra de Dios nos dice que Job era un hombre íntegro, un hombre honesto con Dios. Yo pregunto, si los ángeles conversaran acerca de ti y acerca de mí, ¿de qué conversarían? ¿No te pone a pensar eso? Cuando yo estudio la Biblia, yo digo, ¿de qué hablarán de mí? Querido amigo, amiga, Dios te ama y Dios desea cumplir un propósito especial en tu vida. Y Dios desea que su nombre sea glorificado a través de tu comportamiento. Job realmente era un hijo de Dios, porque la palabra de Dios dice que un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad del Padre Celestial. Así que encontramos un hombre honesto, sincero, un hombre realmente excepcional, un amigo de Dios, un hombre que caminaba con Dios en todas sus actividades. Número 1, tu cercanía con Dios, tu relación con Dios. ¿Qué le interesa al cielo? 1, tu cercanía con Dios. Número 2, mira, a Dios ¿qué le interesa? Versículo 2, y le nacieron, ¿qué cosa dice? 7 hijos y 3 hijas. ¿Verdad que al Señor le interesa tu familia? Amén. ¿Verdad que a Dios le gusta ocuparse de tu familia? Amén. Claro que sí. ¿Verdad que Dios quiere estar ocupado en tus asuntos, en mis asuntos, en tu familia, en mi familia? Por supuesto que sí. Número 1, a Dios le interesa tu relación con Él. Número 2, le interesa tu familia. Así que podemos considerar que esta familia, 7 hijos, 3 hijas, papá y mamá, 12 personas en la familia de Job. Qué interesante. La palabra de Dios nos dice entonces que Job tenía una hermosa familia. Es más, dice la Biblia que por la condición económica favorable que él tenía, en el versículo 4 dice que sus hijos hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. ¿A qué se refiere esto? Los cumpleaños, ¿verdad? Ah, qué hermoso cuando la familia se reúne a celebrar, ¿verdad? De paso, se dice, queridos amigos y hermanos, que las familias debiésemos establecer tradiciones familiares, fechas especiales en las cuales podamos reunirnos y poder dar gracias a Dios y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Las fechas memorables o conmemorativas en nuestro hogar fortalecen la unidad. ¿De cuando en cuando podrías reunir a tu familia? ¿De cuando en cuando podrías llevar a tus hijos de paso para celebrar el cumpleaños de fulano, de fulana? Esto es importante, esto favorece la unidad familiar. También los especialistas, queridos amigos y hermanos, nos dicen que los padres de familia que comen con sus hijos, ellos están estableciendo una red de protección emocional para sus hijos, de tal manera que ellos no caigan en las redes de las adicciones. Se ha hecho un estudio y este estudio reflejó que los padres que comen con sus hijos o con su familia, gran parte de ellos no han caído en este aspecto de las adicciones. Qué interesante. ¿Comes con tus hijos? Sabes que la vida de un pastor es una vida muy ajetreada. Pero yo hice un pacto y le dije, Señor, yo quiero ser como Job. Yo quiero comer con mi familia.
Yo no tuve la fortuna de tener a un padre que pudiera estar con nosotros en casa siempre para comer. Pero le agradezco a Dios porque fue un padre, es un padre trabajador y me enseñó esa parte muy importante también en la vida. Pero sabes, yo tuve que tomar una decisión y yo dije, yo tengo que comer con mi familia. En la comida nosotros hablamos, conversamos, abrimos nuestro corazón, decimos qué nos pasó durante el día, etc. Eso sabes que hace una conexión emocional entre padre, hijo, esposa, familia entera. Así que la familia de Job era una familia unida. Dice la Biblia que ellos celebraban sus cumpleaños, era una familia hermosa, era una familia que se reunía. Y la palabra de Dios nos dice que Job era un hombre que velaba para que su familia no fuera más allá de los límites de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice la Biblia en el versículo 5, dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a sus hijos. ¿Y qué cosa dice? Los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Nota, Job era un hombre como Elcana, ¿recuerdas? El día de ayer era el sacerdote del hogar y por lo tanto él ofrecía sacrificios por sus hijos. ¿Por qué? Versículo 5 dice, sigue diciendo el verso, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los sábados. ¿Así dice la Biblia? ¿Cada cuánto? Todos los días. Nuevamente, mira, aparece el concepto del culto familiar. Queridos amigos y hermanos, si nosotros queremos una familia de éxito, si nosotros deseamos una familia cercana a Dios, necesitamos establecer en nuestro hogar un culto definido y permanente a Dios. El culto familiar no tiene que ser algo tan elaborado, algo tan tedioso quizá. Es un culto sencillo en donde nos reunimos, papá, mamá, hijos, donde dedicamos un tiempo para cantar, quizá 2 alabanzas al Señor. Si hay niños pequeños, hay que cantar himnos adecuados a la edad. Papá toma la Biblia, que previamente quizá analizó un pasaje de la Biblia. Si hay jóvenes, hay que preparar preguntas interesantes. Si hay niños, hay que preparar dinámicas en las cuales podamos entender la voluntad de Dios. 15 minutos, 20 minutos quizá. No nos necesita llevar mucho tiempo para ello. Después de eso hay un espacio de oración en el cual oramos por Juanito, oramos por Anita, ¿verdad? Oramos por cada uno de los miembros de la familia. Y cuando eso hacemos cada día, queridos amigos y hermanos, estamos levantando un altar para Dios en nuestro hogar. Y cuando nosotros hacemos esto, Dios tiene un motivo, un pretexto para decir, esta es mi casa. Este también es mi hogar. Aquí fui convocado y por lo tanto yo voy a cuidar de este hogar. Amén. ¿Te gustaría tener en casa la presencia de Jehová de los ejércitos? Amén, gloria a Dios. Job lo hacía todos los días, no solamente los sábados, cuando hay que ir a la iglesia. No, todos los días. La verdadera religión de religare, volvernos a unir, religar, una relación con Dios. La religión tiene que ver con relacionarme con, es decir, relacionarme con Jesús, con Dios en el hogar. Y esto es una experiencia de cada día en nuestro hogar. Amén.
No es una experiencia del día sábado. El día sábado vamos a la iglesia, pero es una reunión de adoración en donde nos reunimos con nuestros hermanos, con la comunidad de fe para honrar y glorificar el nombre del Señor. Sin embargo, en el hogar, cada día, allí está nuestra relación con Dios. ¿Cómo puedes decir que eres un amigo de Dios por lo que haces todos los días en casa? Invitándolo para que Él se encuentre en medio del hogar. Mamá dice: Señor, bendice mi cocina, bendice mi patio donde mis hijos van a jugar. Papá pide la bendición de Dios para el trabajo, etc. Dios se encuentra entonces invitado en ese hogar y dice Ellen White: los ángeles de Satanás no tienen lugar ni pretexto de su presencia en ese hogar. Amén. ¿Quisieras tener un hogar protegido? Gloria al Señor. El Señor desea proteger tu hogar. Y lo hacía con Job. Dice en el versículo 3. Estamos viendo cómo Dios analiza a un ser humano. Cómo Dios ve el corazón de sus hijos. Número 1, dijimos, su cercanía con Él. Número 2, su familia. Y número 3, versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón que dice la palabra de Dios. Wow, dice, más grande que todos los orientales. Qué maravilloso. Un hombre que es amigo de Dios. Un hombre que pone a su familia en las manos de Dios. Podemos esperar la bendición del Señor. También en nuestras finanzas, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Porque Dios se compromete a traer toda bendición, de traer todo lo que ese hogar necesita, no solo en las situaciones financieras, sino también en las situaciones emocionales. Dios se encarga de proveer. La Biblia tiene muchos nombres para Dios, y uno de ellos precisamente es el Dios proveedor. Cuando tú invitas la presencia de Dios y tú le dices: Señor, hoy voy a disciplinar a Juanito, ayúdame para que al darle una nalgada, Señor. ¿Cuántas veces hemos orado así? Creo que primero le damos la nalgada y después decimos: Señor, perdóname porque se me pasó la mano. ¿Verdad? A mí me pasó. Necesitamos reconocer que el proveedor de casa es el Señor Jehová. Y no pasa por desapercibido la situación financiera. No pasa por desapercibida la situación económica del hogar. Dios hizo a Job un hombre grande. De paso, quiero decirte, como dijimos ayer, que los ojos de Dios están ¿en dónde? En todas las calles de esta ciudad de Monterrey. ¿Sabes qué Dios está buscando? Un corazón como el de Job. Porque Dios anhela y desea bendecir. Y cuando Dios bendice a manos llenas un corazón, ese corazón debe estar preparado para poder dar y conceder bendición a los que nos rodean. La Biblia nos dice que Job tenía muchísimos criados. Muchísimos ¿qué? Empleados. Es decir, Job era una fuente de bendición. Job era las manos de Dios para dar trabajo a los que le rodeaban. ¿Verdad que Dios quiere bendecirte? Amén. ¿Verdad que Dios quiere hacer de ti una gran bendición en tu comunidad? ¿Sabes? Dios está buscando corazones como el de Job, para que tú puedas quizá poner una empresa grande y que en esa empresa tú puedas ser como aquellos árboles frondosos, como dice el Salmo número 1, que el corazón del justo es como el árbol plantado junto a corrientes de agua
y que vienen muchas aves para buscar refugio. Querido amigo, querido hermano, Dios tiene y promete abundante bendición y lo hizo con Job. ¿Será que Dios cumple sus promesas? Claro que sí, por supuesto. La palabra de Dios nos dice entonces que este era un hombre excepcional. Sin embargo, aquí viene el pero. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Apreciables amigos y hermanos, necesitamos reconocer que tan real es la presencia de Dios, tan real son las bendiciones de Dios, así tan real también es la presencia de Satanás. La palabra Satán, Satanás, significa el enemigo, el adversario. Satanás había estado rodeando, merodeando, vigilando, espiando el hogar de Job para ver alguna puerta abierta para poder entrar. Y eso lo podemos observar más adelante en el pasaje bíblico. Querido amigo y hermano, hoy necesitamos reconocer que así como Dios está listo para poder bendecirte, así también Satanás está merodeando. Los ojos del enemigo están tratando de buscar en nuestro hogar alguna debilidad, una puerta abierta para poder traer desgracia, para traer lágrimas, destrucción a nuestro hogar. Y dice la Biblia que conocemos esta historia. Dios le dice a le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás le dice: de rodear la tierra, de andar por ella. Satanás, como príncipe de este mundo, como el gobernante de este mundo, se sentía con derecho. Al ver a Job le llamó la atención. Y entonces Dios le dice: ¿sabes qué? Yo allí tengo un hijo mío y se llama Job. ¿Lo has visto? Ah, claro que sí, lo he visto. En el versículo 8. Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. ¿Varón cómo? Perfecto. ¿Qué más? Recto. ¿Qué más? ¿Y qué más? Este era un hijo de Dios, porque tenía las características de su Padre Celestial, aborrecía el pecado. Así que este es mi hijo. ¿Lo has visto? Claro que sí. Ah, pero ¿sabes Dios? Job te sirve por conveniencia. Oh, ¿cómo no te va a servir? Mira, lo has hecho tan rico, lo has hecho tan, ¿qué dice el versículo 9? Respondió Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios había colocado ¿qué? Un cerco de protección. Alabado, y yo digo: alabado sea el nombre de Jehová, porque ese hogar estaba protegido. Satanás no podía traspasar los límites que Dios colocaba a través de sus santos ángeles. Y Dios puede hacer eso también con tu hogar y con mi hogar. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para hacerte sufrir. Antes no lo puede hacer. En otras palabras, los hijos de Dios estamos protegidos por los ángeles de Jehová. Amén. Qué maravilloso, como aquella hermana que contó: pastor, en el culto familiar oramos temprano y por la tarde. Y cuando era el momento de poder hacer el culto familiar, mi hijo no llegaba. Sentí en ese momento algo en mi corazón. Fui a la sala,
me arrodillé y le dije, Señor, no sé por qué razón, en este momento ya debiera estar mi hijo aquí, pero Señor, donde quiera que esté, protégelo, ayúdale. Justamente en ese momento, queridos hermanos, estaban asaltando a su hijo. Dos personas con arma, violentamente, atacaban al muchacho. Pero por la oración de su madre, hermanos, milagrosamente Dios salvó la vida de ese muchacho. Y en su testimonio al contar a la iglesia dijo, hermanos, yo creo que Dios es real, pero también creo que Satanás es real. Oremos al Señor para que proteja nuestros hogares. Y Dios lo hizo. Hermanos, apreciables hermanos, amigos, busquemos la presencia de Dios todos los días. Dice entonces aquí en el versículo 8 que Dios había puesto su cerco de protección y Satanás no podía entrar a menos que pudiese a Dios. Y entonces, mira cómo trabaja Satanás. Satanás le dice a Dios, mira Dios, a Job le conviene ser leal a ti. Job, no creas que es leal y bondadoso, es justo porque te ama. No, él es convenenciero. Quítale sus pertenencias, quítale todo lo que vas a ver que ya no va a ser igual. ¿Será que Dios sabía cuál sería el resultado de la prueba? ¿Crees tú que Dios sabía realmente la integridad y el corazón de Job? Claro que sí. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Satanás, está bien, ve, quítale lo que estás diciendo, pero a él no lo toques. Y aquí viene algo interesante, queridos amigos y hermanos. Una pregunta realmente importante que nosotros en algún momento nos hemos hecho. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los hijos de Dios que se esmeran en hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué sufren los amigos de Dios? No es justo el sufrimiento. ¿Por qué? Tú podrías decir, a ver, pastor, en este versículo me estás diciendo, en tu predicación me estás diciendo que Dios le dio permiso a Satanás para que Satanás le quitara lo que Job tenía. Sí, eso estamos diciendo. Pero no porque Dios tenía duda. Satanás sembró la duda también delante de la presencia de los ángeles. En otras palabras, Satanás dijo, a Dios le conviene que Job le sirva. Por eso bendice. Él compra la fidelidad. En otras palabras, Dios tiene un hijo justo, pero lo está comprando. Y al meter duda en la mente de los ángeles, Dios permitió. Pero no para poder comprobar. No, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco quiero decirte que esa fue No. Yo te estoy diciendo que estamos inmersos en medio de un conflicto en el cual Satanás se empeña en que tus propios frutos del Espíritu Santo, Satanás los tergiversa. Satanás trata de encontrar un punto débil en tu fe, en tu confianza en Dios. Y por eso, queridos amigos y hermanos, estamos tratando un asunto del gran conflicto. Estamos tratando de hablar del gran conflicto, estamos tratando de cómo Dios resuelve el asunto del pecado. Cómo Dios realmente, cómo conocemos a Dios. Dijo un comentarista bíblico, conocer a Dios es saber cómo Dios soluciona el problema del pecado.
Amigo, pudiésemos aquí tener toda una semana de oración, un ciclo de conferencias de una semana y quizá un mes para analizar el libro de Job. Y nos vamos a encontrar con aspectos tan interesantes en la vida y en el libro de Job. Y nos vamos a encontrar que para esta respuesta, ¿por qué sufren los hijos de Dios? No hay respuesta. Cuando Dios aparece a Job, de paso, cuando Job, al sufrir toda esta situación, de paso, quiero que ustedes vayan conmigo. Miren lo que sucedió en el versículo 11. Dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dice Satanás, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está, ¿qué cosa? En tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Sabes? La intención hebrea, la Biblia hebrea aquí nos dice que cuando escuchó Satanás que Dios le dijo, todo lo pongo en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él, salió inmediatamente de la presencia de Dios. Era lo que esperaba oír. Y entonces, de los versículos 13 en adelante, se desencadenan los sufrimientos de Job. Perdió en un instante a sus hijos. Perdió en un instante, ¿qué más? Todo lo que tenía, su hacienda. ¿Qué más? Sus empleados. ¿Qué más? En un instante. Amigos, ¿cuánto tiempo quizá le había tomado a Job construir todo lo que tenía para perderlo en un instante? Amigos y hermanos, todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios. Todo lo que tú tienes y todo lo que eres es gracias a Jehová, Dios de los ejércitos. Pero quiero decirte que somos tan endebles que en algún momento podemos perderlo todo. Y cuando eso suceda en tu vida, querido amigo, yo te invito para que levantes tu mano, levantes tu vista en la presencia de Dios y di lo que dijo Job, versículo 20. Job 1:20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto como en señal de tristeza, de desaprobación, rasuró su cabeza en señal de luto, se postró en tierra y ¿qué cosa dice? Adoró a Jehová. Versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo, ¿qué cosa? Volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Satanás quería encontrar en Job el desánimo. ¿Sabías tú que el desánimo es una de las armas más poderosas del enemigo? Porque el desánimo es el fruto de la desconfianza de los planes de Dios. La incredulidad es lo que ocasiona el alejamiento de Dios. Por eso Ellen White dice que todos los días por la mañana el Señor Jesús se levantaba y tenía una petición. Decía, Padre, ayúdame a creer en ti. Pedía que la fe, su confianza fuera una confianza inamovible. ¿Una confianza qué? Inamovible. No importa las circunstancias que pasaban a su alrededor. El Señor Jesús confiaba en su Padre Celestial.
No importan las circunstancias ni los desafíos a su alrededor. El Señor Jesús confiaba en la palabra de Jehová, la palabra de su Padre. Y sabes, este es el consejo. Cada mañana necesitamos, queridos amigos y hermanos, pedirle al Señor: Señor, ayúdame. El pecado de la incredulidad es la madre de todos los pecados que los hijos de Dios a veces cometemos. Como Abraham, ¿recuerdas? Como Isaac, ¿lo recuerdas? Como Elcana, ¿lo recuerdas? Lo dijimos. La incredulidad, el no creerle a Dios, el olvidar que el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham es el mismo Dios que todo lo puede para honra y gloria de su nombre. Querido amigo y hermano, por eso todos los días necesitamos pedirle al Señor: Señor, quita mi incredulidad. Y Job, queridos amigos, esa fe inamovible lo mantuvo firme, lo mantuvo fiel al Señor. Por eso dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No entendía. De paso, aunque el libro de Job, como mencionamos, es el primer libro quizá que se haya escrito, estoy seguro que Job entendía muy bien este pasaje. Quiero que vayas conmigo, por favor, a la carta del apóstol Santiago. Mira lo que dice el apóstol con respecto a los momentos cuando nosotros estamos sufriendo crisis severas en nuestra vida, cuando perdemos lo más precioso quizá en nuestra vida, algún familiar, perdemos a un hijo, perdemos lo más valioso en nuestra vida. Cuando esto suceda, capítulo 1, versículo 2 de la epístola de Santiago, Santiago 1:2 dice la palabra de Dios: hermanos míos, permítame parafrasear, hermanos míos de la iglesia de Cumbres, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué debemos tener qué? ¿Cómo es eso? Tener sumo gozo cuando tengamos pruebas. ¿Tú has visto, apreciable hermano, algún hermano que te diga: hermano, tengo cáncer y estoy contento, alabado sea el nombre de Dios? ¿Has visto a algún hermano? ¿Has visto a alguien que diga: hermanos, perdí mi trabajo y estoy contento? ¿Has escuchado a alguno decir esto? Pues eso es lo que aconseja el apóstol: tengan gozo, sumo, es más, no dice gozo, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué cosa dice? Produce paciencia. ¿Produce qué? Ay, mis hermanos, en la lista de las virtudes de un cristiano no puede faltar la paciencia. Claro, no te estoy diciendo que Dios, ¿verdad?, nos hace sufrir para que tengamos paciencia y se deleita Dios. No. Lo que estoy diciendo es que Dios muchas veces usa en la escuela del dolor, en la escuela de las pruebas. Él sabe que tú te inclinarás a Él y pedirás su poder, su confianza, y estarás más cerca de Él. Y por eso dice: hermanos, alégrense cuando tengan pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce, de vuestra fe, produce paciencia. ¿Y qué más dice el versículo 4? La paciencia, hermanos, no viene sola. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén, mis hermanos. Job, apreciables hermanos, era íntegro.
perfecto, honesto. Era un hombre auténtico con Dios. Pero Dios permitió, porque Él sabía que Job habría de ganar en su vida. Claro, ahorita me puedes decir, pastor, no es justo. No es justo que yo pierda a mi ser querido. Como aquella hermana, cuando fuimos al funeral de su segundo hijo. Muchos días estuvo desaparecido. La iglesia oraba hasta que la noticia trágica llegó a los oídos de su madre. El muchacho fue asaltado y fue asesinado. Pero días antes, no menos de un año, su primer hijo también había perdido la vida. Una mujer que no solo Satanás le había arrebatado a su esposo, le arrebató también a sus 2 hijos. Y junto al féretro de su único hijo que le quedaba, ella sentía que su alma se desgarraba y quería ella acompañar en el ataúd a su hijo. Y preguntaba a los hermanos, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios permite eso en mi vida? Yo siempre he tratado de ser lo mejor para Dios. He caminado en los caminos de Dios. Amigos, hermanos, no hay respuesta para el sufrimiento del justo. Claro, estamos hablando de que hay veces que hay sufrimientos que son ocasionados por nuestras decisiones equivocadas, por nuestros malos hábitos, etcétera. Pero aquí estamos hablando de desgracias. ¿Por qué Dios lo permite? Ellen White dice que no podemos encontrar nosotros respuesta a esto, porque encontrar una respuesta para el pecado sería justificar el pecado. Y Dios, querido amigo y hermano, tiene una promesa. Cuando nosotros pasamos por esas situaciones difíciles, en el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría para saberse conducir en ese momento, ¿qué debe hacer? Pedirle a Dios, el cual, ¿qué cosa dice, hermanos? Da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Qué maravilloso. Hay una hermosa promesa. Y regreso al libro de Job para ir al final de esta hermosa historia de la palabra de Dios. Mira lo que dice Job en el capítulo 42. Después de que Job, en medio de todos sus sufrimientos, en medio de toda su desgracia, aun cuando vinieron sus amigos y trataron de ayudarlo, y que en realidad nos dice la Biblia que no lo ayudaron en nada. Tú has leído esta historia. Dice la Biblia que Dios tuvo una entrevista con Job. Le hizo preguntas tan profundas que ni siquiera la ciencia hoy ha tratado ni ha podido contestar. Preguntas sobre la creación, preguntas sobre el universo, cómo se mantiene. Y queridos amigos, Dios le da a entender a Job, Job, no puedes entender el porqué de tu situación. En el capítulo 42, el último capítulo, dice de este libro, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces dice el versículo 5,
algo maravilloso. Job le dice a Dios, de oídas te había ¿qué? Oído, mas ahora mis ojos te ven. Apreciables amigos y hermanos, aun cuando en las prioridades están bien colocadas en nuestra vida, amor a Dios, confianza firme en los planes de Dios. Número 2, consagración y entrega de nuestra familia a Dios. Y número 3, trabajo arduo. Aun cuando nosotros tengamos estas prioridades, es posible que podamos sufrir. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en esta noche que después de la prueba, amigos y hermanos, saldremos fortalecidos de una manera impresionante. Conoceremos en medio de la prueba más a nuestro Dios. Dice Job, de oídas te había oído. Es decir, te conocía por lo que me decían, pero ahora mis ojos te ven. Y la palabra de Dios dice que después de esta confesión en el corazón de Job, mis hermanos, dice el versículo 10, Job 42:10, quitó Jehová la aflicción de Job. Es más, dice la Biblia que él oró por sus amigos. Cuando él hubo orado por sus amigos, aumentó, ¿qué cosa? ¿Aumentó qué, hermanos? El doble de todas las cosas que habían sido de Job. Apreciables hermanos, versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Y yo digo, alabado sea el nombre del Señor. El Señor nunca pierde. Y los que están unidos a Él tampoco pierden. Un día, queridos hermanos, seremos restaurados. En el reino de Dios estaremos junto a la presencia del Padre Celestial. Y lo que un día quizá la muerte te arrebató, el Señor te lo va a devolver para honra y gloria de su nombre. ¿Por qué no confiar en Dios? ¿Te gustaría esta noche decirle a Dios, Señor, yo quiero ser como Job? Yo quiero tener las prioridades del amigo de Dios. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero estar cerca de ti. Te invito a que vengas a mi hogar y pongas orden en mi hogar. ¿Te gustaría decirle eso a Dios esta noche? ¿Por qué no se lo decimos? Si es así, yo te invito para que te pongas de pie y junto con este servidor podamos orar a Dios y podamos pedirle para que la presencia de Dios de aquí en adelante pueda ser permanente en nuestro hogar, de tal manera que tengamos familias con esperanza. Oremos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay esperanza en medio del gran conflicto. Señor, hoy hemos entendido que así como tus santos ángeles rodean esta ciudad y buscan un corazón justo, buscan un hogar para habitar en él y bendecirlo, también, Señor, entendemos que hay un enemigo que está tratando de destruir nuestro hogar. Pero, Señor, no por miedo, no por susto, sino porque reconocemos que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. El Dios de Job es el Dios real. Por esa razón, Señor, te entregamos nuestro corazón. Aquí estamos un grupo de hijos tuyos que hemos venido este día, Señor, para escuchar tu palabra. Llévanos a casa con la seguridad, Señor, de que tú serás el huésped de honor en nuestro hogar. Señor, ponemos en tus manos a nuestros hijos, a nuestra esposa, el esposo,
Ponemos en tus manos nuestras finanzas, nuestros negocios, nuestro trabajo. Señor, ponemos en tus manos nuestra fe, nuestra confianza. Satanás conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida y sabe nuestros puntos débiles. Por lo tanto, Señor, en esta hora nos dedicamos a ti. Y permite, Señor, que en los momentos más difíciles de nuestra vida, la fe y la confianza en ti nos sostengan y nos permitan estar cerca de la presencia del Padre Celestial. Ayúdanos a decir como Job: Señor, yo te conocía por lo que aprendí en las predicaciones, por lo que aprendí de lo que otros decían, pero ahora, Señor, te conozco porque tú has estado conmigo. Padre, bendice los hogares aquí presentes. Permite, Señor, si algún desafío especial está minando la felicidad en nuestro hogar, Señor, nos colocamos en tus manos. Que se haga tu voluntad y permítenos durante esta semana